Buenas tardes, compañeros, compañeras. En este video le hablaré de mi proyecto integrador del módulo 8, Ser Social y Sociedad. Mi nombre es José Arturo Espinosa Leal. Mi asesora, la profesora Ruth Maldonado Suárez. Mi grupo es el 069. En mi proyecto de investigación sobre los derechos humanos. Dice, este proyecto estará basado en la investigación de las ciencias sociales usando las diferentes metodologías de investigación, por lo que expondremos directamente la gravedad de los problemas que existen hoy en día a la violación de los derechos en la diversidad cultural. Introducción. Los derechos humanos y la diversidad cultural están muy relacionados con el respeto a las culturas de los grupos e individuos, ya que es un derecho básico que tiene el ser humano sobre la tierra. Los derechos humanos no exigen posición social, raza, género ni religión, y son tolerantes a las diferentes culturas que existen en la actualidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos goza de mayor aceptación en la mayoría de los estados y es parte integrante de los derechos internacionales, así como a los derechos humanos que velan para hacer valer nuestros derechos e importantes el derecho cultural de las personas, ya que son principios claves sobre la autodeterminación de libertad de expresión, libertad de asociación y derecho. El objeto del estudio. Bueno, mi objeto de estudio es dar a conocer las diferentes metodologías que hay sobre los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural que existe en la actualidad, ya que es imperativo y ético inseparable el respeto de la dignidad de las personas humanas. Ello supone el compromiso de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a pueblos autóctonos. En este mundo globalizado en que vivimos, el asunto de la diversidad cultural se ha convertido en un punto importante de la agenda de la comunidad internacional, mientras el rápido desarrollo del medio de comunicación y transporte ha hecho posible la existencia de las sociedades multiculturales. Incluso en un sentimiento de cultura universal parece ir en aumento de forma paralela, reafirmando las especialidades locales y identidades. En este cuadro podemos ver cómo podemos ir acabando con el racismo y el clasicismo en México, donde podemos ver aquí donde dice que hay que valorizar a los pueblos indígenas, ¿sí? Hay que darle valor al prójimo, no porque sean de otras culturas. El planteamiento del problema. En la actualidad, la discriminación de la diversidad de la cultura en derechos humanos es el tema mayor problema que existe, al menos en México, según la encuesta nacional de discriminación en México. Resultados sobre la diversidad cultural, recién presentado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, y por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Este instrumento de medición de la percepción de la sociedad mexicana, más del 40% de población en México considera que no respetan los derechos de otras personas indígenas y 30% opinan que no se respeta lo de las personas de otra raza, es decir, con características fenotípicas distintas a las suyas, como son rasgos físicos, el cabello, tono de piel, forma, etc. Por eso, yo pienso que en ese tema debe reforzarse más para que no exista ese tipo de discriminación. Los objetivos generales. Uno de los objetivos es tratar de explicar por qué todavía en pleno siglo XXI hay tanta discriminación hacia los pueblos indígenas. Erradicar el problema de racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas. Explicar de qué manera afecta la discriminación a este tipo de pueblos indígenas que todavía en muchas partes del mundo son vistos de muy mala manera discriminatoria. Demostrar al mundo que existe el acto de cultura muy serio hacia la violación de los derechos humanos. Dar a conocer una respuesta inmediata planteada a este grave problema de discriminación a este tipo de etnias. Aquí en estas imágenes dice derechos
humanos universales. Si se darán cuenta, en la página, en la imagen del lado izquierdo, hay una esfera representando un mundo, ¿sí? Con diferentes manos, diferente color, diferente tamaño, diferente raza. ¿Qué quiere dar a entender esto? Bueno, que por eso los derechos son universales de todo el mundo, ¿sí? Y en la imagen del lado derecho vemos cuáles son los derechos humanos, lo que hay que respetar: la igualdad, la vivienda, el color, ¿sí? El trabajar, el descansar, el bienestar, la opinión, de libertad, obligaciones, alimentación, propiedad, todo ese tipo de cosas que tenemos derecho por ser humanos, tanto nosotros que no somos indígenas como todas las personas de diferentes culturas. Preguntas planteadas en esta investigación. La pregunta es: ¿cuál crees tú que sea el problema afecta a todas estas etnias? ¿Qué consecuencias crees que sufran estas personas por la diversidad cultural que existe? ¿Qué crees que podamos hacer nosotros para poder contribuir a la no discriminación de ninguna cultura? ¿Algún día acabará esta discriminación de todo tipo de cultura, género, posición social y religión? Aquí vemos en esta imagen, ¿sí?, los pueblos indígenas, cómo es su vestimenta, cómo visten, sus rasgos, sus costumbres, porque podemos ver que son costumbres diferentes a las de nosotros que vivimos en una ciudad. La justificación y las razones por las que realizo esta investigación. Bueno, las razones principales de esta investigación es conocer el por qué todos los seres humanos tenemos derechos humanos, ya que parece urgente poner un remedio a tal situación. Independientemente de la raza, posición social, tipo de género, religión que seamos, todos tenemos los mismos derechos que otras personas que viven en otros países del mundo y que no son indígenas. En México existe una gran cantidad de gente, principalmente indígenas, que sufren discriminación. Estamos viviendo en un país donde estas personas son atropelladas sus derechos humanos. Por mencionar algunos: el derecho a leer, escribir, derecho a la educación, de ser tratados de igual manera, derecho de poder comprar en cualquier centro comercial, porque ustedes se darán cuenta muchas veces no lo dejan pasar por su vestimenta hoy día. Solo tenemos que caminar un poco y darnos cuenta cómo en la calle nos encontramos con niños que son estafados por personas, ya sea viéndonos algo, limpiando parabrisas, mujeres jóvenes indígenas con sus hijos en la espalda, que son explotados por aquellos que discriminan a estas personas. Aquí en estas imágenes vamos a ver lo que le estaba yo comentando: un niño pidiendo limosna a un señor que probablemente le limpió sus parabrisas, dos niñas del lado derecho que tienen su canasto lleno de dulces, chocolates, paletas, cigarros, chicles, qué sé yo, un montón de cosas para vender, muy jovencita. Abajo un niño tocando el acordeón en la calle para que le den limosna. Y del lado derecho, dos mujeres indígenas que dice que son el sector más discriminado que hay en la Ciudad de México, ¿sí? Tan solo en la Ciudad de México. Aquí en este mapa de la República Mexicana nos presenta los pueblos indígenas que hay en México, la ubicación de cada uno. Como se darán cuenta, desde la península de Baja California, que está en el norte de la República Mexicana, hasta la península de Yucatán, que está en el mero sur de la República Mexicana, vemos que hay diferentes tipos de etnias, diferentes culturas, mucha diversidad cultural de lo que estamos hablando, de las cuales aquí nos da a entender y nos ponen aquí específicamente que existen más de 11 millones de habitantes indígenas en todo el territorio nacional, ¿sí? Solamente para que ustedes se den cuenta todavía cuánta población indígena existe en los territorios y cuánta diversidad cultural hay. Muchas veces, muchas de ellas que pues sinceramente no conocemos. Yo me tocó viajar una vez a Chihuahua por cuestiones de trabajo y me tocó ver a un indio ahí de la sierra, ¿sí? Créanmelo, me impresionó mucho, más que nada por la vestimenta y el robusto que era esta persona. Sí, una persona muy grande, sí, no era una persona, ¿cómo le puedo decir? Pues parecía que calzara pesas, pero no, así es su cuerpo de ellos, muy fuertes, ¿sí? Aquí en la otra imagen le estoy presentando la población indígena que hay por entidad federativa, con una encuesta que hizo el INEGI, no porque yo la diga, sino el INEGI lo hizo en el 2015. Los tres primeros estados, que es Oaxaca, Chiapas y Veracruz,
que orgullosamente pertenezco a la ciudad de Veracruz, pues formamos uno de los 3 estados que tiene mayor índice de población indígena. El último estado, que es Zacatecas, es el que contiene el menor índice de población indígena. Por último, pues le quiero remarcar mi marco teórico, retomando las fuentes de información de la investigación documentada que me llevé a cabo en la actividad integradora número 6, en el cual en ella me basé para hacer este video y poner todo lo de investigación usando las ciencias sociales y toda la metodología que eso conlleva. De antemano, le doy las gracias por su atención y muy buenas tardes.